En la discusión sobre la aprobación de un nuevo régimen de excepción, la diputada Marlene Funes del FMLN hizo fuertes señalamientos al gobierno. Luego el diputado Carlos Bruch de Nuevas Ideas le contestó: vea la discusión completa. Porque aquí se viene a mentir por parte del oficialismo. A 14 meses de implementado el régimen de excepción, ustedes, pueblo, son testigos de que el gobierno mintió, de que los diputados mentían, cuando aquí a grandes voces decían que la oposición defendía delincuentes. Hace unos días, el mismo ministro de Seguridad y Justicia ha reconocido que más de 5,000 personas han recuperado la libertad. Más de 200 personas han perdido la vida en las cárceles, en custodia del Estado, y no estamos hablando, como dice un diputado, que en su mente es de la mayoría, pero en la práctica es de un partido minoritario también, pero en su mente es de la mayoría. Decía algo muy importante. Decía el ministro de Justicia y Seguridad: más de 5,000 han recuperado la libertad. Eso reafirma nuestra tesis. Cuando nosotros decíamos el régimen de excepción tiene fallas y hay personas inocentes detenidas, ustedes lo negaron con campañas publicitarias mentirosas hasta que la realidad se impuso. Ustedes negaron en este pleno legislativo el caso puntual y hasta hoy no lo han podido desmentir. Y yo creo que la familia de esta persona sí merece que el Estado le responda. El caso del salvadoreño, que durante toda su vida trabajó en Estados Unidos como migrante. Luego se vino acá motivado por la campaña de publicidad de un país seguro y vino a invertir su dinero a El Salvador. Y a los pocos meses de estar acá fue capturado bajo la excusa del régimen de excepción y meses después murió en un centro penitenciario. Grábense este nombre: Francisco Hueso. No han podido demostrar que hemos mentido. Lo mismo pasa con el caso del molinero en Jucuapa. Y yo quiero invitar a los diputados de Usulután que antes de dar declaraciones irresponsables vayan al territorio, no se le escondan a la gente. En Usulután, en la comunidad 14 de julio, el domingo, un equipo de fútbol venía a jugar a San Vicente. En el playón, el carro fue interceptado por elementos de la Fuerza Armada, ni siquiera por la policía, por elementos de la Fuerza Armada. Y fue retenido durante 5 horas el carro y todos los ocupantes, mientras los amenazaban con echarles el régimen de excepción. Esa es la verdad. Rafael López Castellón, un salvadoreño que ni siquiera llegó a la audiencia inicial y ya tenía más de 4 meses de estar recluido en un centro penitenciario. ¿Y qué dice el régimen de excepción, pueblo? Dice que lo que se está regulando es que ya no son 72 horas para investigar, sino que son 15 días. Rafael López Castellón ya tenía 4 meses de estar enterrado. No se le cumplieron los 15 días. A los 4 meses se le iba a realizar la primera audiencia. La familia de Rafael López Castellón fue a sacar los antecedentes policiales y ahí se enteraron que su familiar tenía 3 meses de haber fallecido.
es decir, duró nada más un mes en el centro penitenciario. Las autoridades de centros penales no tuvieron ni la decencia de avisarle a los familiares que Rafael López había fallecido, violentando así el mismo régimen de excepción, porque el régimen de excepción no le da derecho al Estado a quitar el derecho que tienen los familiares de tener información del detenido. Y ojo, siempre hemos mencionado casos puntuales. Se lo dijimos desde el principio y se lo volvemos a decir. Ahí tienen gente inocente, donde hoy el Estado salvadoreño cumple la función del crimen organizado, tortura, mutila, viola y asesina. Por eso es que una diputada dijo que el lugar de las maras lo iba a tomar el Estado. Y tiene razón esa diputada. Porque lo que antes hacían las estructuras delincuenciales, hoy lo hace el Estado. Para los diputados de Usulután, visiten a la familia de Rafael López Castellón y pregunten en esa comunidad si este señor pertenecía a alguna estructura delincuencial. Vayan a la 14 de julio y vayan a hablar con ese equipo de fútbol que estuvo retenido durante 5 horas. Vayan al territorio, no se le escondan a la gente. Hay otro caso muy emblemático. Luis Alonso Martínez, un joven que trabajaba en el comercio en Jiquilisco, en la tienda La Milpita, y el que es de Jiquilisco lo conocía. Un joven trabajador que la mamá andaba recogiendo los papeles de Luis Alonso porque le iban a hacer su primera audiencia. Luego ella le fue a dejar el paquete el mismo día que murió a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde le estaban llamando que su hijo había fallecido de una enfermedad muy contagiosa y que no se lo podían dar, sino que las autoridades lo iban a sepultar. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, le tomaron una fotografía a Luis. Luis tenía su rostro destrozado a golpes. Ese es el virus ahora. Golpes. ¿Propiciados por quién? Eso es algo que el Estado en algún momento de la historia tendrá que resolver. Jorge Jurado, un padre de familia que se dedicaba a hacer viajes en su carrito, 27 años de edad, deja 2 niños en la orfandad. Y así les podría mencionar una lista interminable de muertes en custodia del Estado salvadoreño. Aquí se dice en uno de los considerandos leídos que se ha analizado exhaustivamente los resultados del régimen de excepción, cuando todas las prórrogas han sido aprobadas con dispensa de trámite, con un discurso electoral donde le mienten a la gente, suplicando que les dé el voto y que los mantenga en el poder, mintiéndole al pueblo. Desmientan estos casos puntuales. Se los dije en la tercera prórroga del régimen de excepción. Si uno de los capturados fuera inocente, no tiene por qué estar pagando las culpas de otro. Y esos errores en el sistema penitenciario también son con complicidad de este pleno, porque no se analiza, solo se vota, solo se obedece.
Yo quisiera que cuando se hablen de las negociaciones se incluya la investigación del Faro, donde con nombre y apellido vincula al actual gobierno con los criminales. Porque hoy las fuentes que ustedes citan en un momento fueron criminales, hoy son fuentes fidedignas. Las fuentes periodísticas que ustedes citan, hace una semana ese periódico solo servía para madurar aguacates, hoy es fuente fidedigna de información. La hipocresía en su máximo esplendor, dando como ciertas aquellas fuentes solo cuando me conviene y salpico a otro, pero cuando les salpica a ustedes, no oyen. Por la mañana alguien decía que los gobiernos anteriores habían sido cómplices. En este pleno legislativo, una diputada dijo que si nosotros queríamos ir a la celda donde estaba uno de los criminales más peligrosos de este país, que fuéramos a verlo. Sorpresa, el criminal estaba en México, no estaba aquí en el país. Y una investigación periodística dijo que funcionarios de este gobierno le habían facilitado salir. Expliquen qué hacía en México un individuo que debía estar cumpliendo pena. Nosotros hemos sido responsables con el dolor y la sangre de la gente. No se puede hacer campaña, no se puede jugar. Solo una mente mezquina y perversa puede usar algo tan doloroso y tan sensible para tales fines. Por eso creo que hay un plan, dicen ustedes, pueblo, ustedes han escuchado del plan control territorial, que se quejan que no se los financiaron los otros, pero esta Asamblea Legislativa, una de las primeras cosas que hizo fue financiar ese plan control territorial. Y ya teniendo el financiamiento de este plan control territorial, a la criminalidad le bastó un día para que millones de dólares fueran a la basura, demostrando la criminalidad el poder que tiene. Y eso es triste y a cualquier salvadoreño le debería de causar preocupación. Esta servidora mencionó el caso del joven colombiano. ¿No les da vergüenza que hoy el colombiano los ha puesto en evidencia? Con videos, con audios, con textos. ¿Qué van a decir ante eso? Y el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso. No han podido demostrar jamás que en este pleno legislativo se protegen o defienden terroristas o delincuentes. Ese es su discurso mentiroso. Yo quiero lamentar que ni con régimen de excepción el Estado es capaz de detener a la criminalidad, porque eso es lo que queda demostrado cada vez que la criminalidad se pone por encima del Estado y la realidad se impone ante la publicidad. Si en este pleno legislativo se estuviese discutiendo los resultados del régimen de excepción, que únicamente es quitar los derechos consagrados en el artículo 12 y 13, inciso segundo de la Constitución, que contemplan el derecho que tiene cualquier persona al momento de ser detenido de conocer por qué delito se le está deteniendo de forma clara y sencilla. Si aquí se estuviese cumpliendo ese periodo de 15 días para llevar al detenido a la sede judicial, estoy segura que estos 5,000 que han salido libres se triplicaría. Hagamos una operación matemática. Como para la publicidad
es bueno ver el número grande, 68,000. A boca de los diputados y del Estado, los 68,000 son malditas ratas delincuentes. Pero dice el ministro, 5,000 han salido libres. Ahí nos quedan 63,000. A esos 63,000, réstele los 200 asesinatos en custodia del Estado, en el marco de la implementación de un régimen de excepción, porque el régimen de excepción no contempla todos esos abusos. El régimen de excepción es claro cuáles son los derechos que están limitados o suspendidos. Ningún abuso está legalizado sobre pretexto de aplicar el régimen de excepción. Sumándole los 200 asesinatos, quedan 62,800. A eso súmele o réstele todas aquellas cartas de libertad que ya tienen los familiares emitidas por un juzgado especializado y que el sistema penitenciario se niega a liberar. Para finalizar, hay un salvadoreño en la diáspora que tiene un programa y quiero aprovechar para que si acaso alguna autoridad con un poquito de decencia quiere investigarlo, puede hacer. Esta página se llama El Salvador Patria Querida. Ahí se hacen denuncias sobre lo podrido y corrupto que está el sistema carcelario y penitenciario en nuestro país, donde los custodios hacen negocio con los detenidos durante el régimen de excepción y con los que son liberados del mismo régimen de excepción. Negocio redondo. Una vez que salen del penal, los llevan a una casa particular, a los que han salido libres, los retienen ahí por 5 o 6 horas y ellos mismos ofrecen transporte, pagando el detenido o su familiar entre $200 y $300. Ustedes han demostrado que son lindos para robarle a la gente. Investiguen, ahí están las declaraciones de esta página, de hermanos en la diáspora que hacen esa denuncia, con videos y audios. Por lo tanto, si desde el inicio de la implementación del régimen de excepción, aquí se estuviera hablando de esos derechos consagrados que son limitados, otra sería la historia. Pero nosotros hemos sido claros, precisos. Aquí nadie defiende delincuentes. Aquí lo que estamos denunciando son los abusos cometidos en el marco del régimen de excepción. Porque incluso al revisar cada caso se ha violentado hasta el mismo texto que contempla la implementación del régimen de excepción. Esa es la verdad que no quieren que sepan. Esa es la verdad que quieren tapar con publicidad. Y si alguien quiere demostrar o quiere desmentir lo que esta servidora ha dicho, vayan a hablar con la familia de esta gente. Hay cientos de cartas de libertad que las familias van a pedir a sus familiares, pero si ya no escuchan ni a los jueces, sino que están a merced del azar o de la suerte, ¿qué se puede esperar? Lo dije y lo sostengo. El régimen de excepción ha servido para varias cosas. Número 1, tapar la cloaca de corrupción que hay en nuestro país. Número 2, ha servido para una campaña publicitaria. Número 3, con el régimen de excepción se busca callar, porque incluso hay sindicalistas, por ejemplo, la señora Dolores Almendares, sindicalista,
a la que se le aplicó el régimen de excepción y fue detenida por un delito menor, no por vínculos a estructuras delincuenciales. Estos y otros casos son los que nos hacen creer que no es posible estar apoyando este tipo de medidas. Porque en primer lugar, el Estado de El Salvador tiene los recursos económicos suficientes y vastos para perseguir la delincuencia. Se supone que ha equipado a la policía y a la Fuerza Armada. El Estado de El Salvador controla completamente el territorio, se supone, pero en la práctica, al parecer, no es así. Cuando aquí se venga a hacer una acusación, que se haga con pruebas, no con periódicos, como dicen ustedes, que sirven para madurar aguacates, no con personas cuya fuente o cuya información es dudosa. Pueblo salvadoreño, que no te mientan, que no te engañen. Aquí nadie defiende delincuentes, aquí nadie defiende terroristas. Si un inocente fuera el detenido, por ese vale la pena alzar la voz. Qué cansino es estar oyendo todos esos ataques a los salvadoreños. Con todo respeto para la familia de un nombre que no se mencionó en toda esta perorata que escuchamos anteriormente, aquí yo quiero mostrarles que en este círculo yace el cuerpo de Máximo Antonio Vázquez Rodríguez, el agente que fue asesinado esta tarde por terroristas. Esto no es mentira. Esto tristemente es verdad, y yo quiero antes que todo y de continuar darle mi sentido pésame a la familia del agente Vázquez Rodríguez. Que sepan, al igual que los otros cientos de miles de salvadoreños, que esta asamblea en mayoría habla por las víctimas de esos terroristas, que esos cobardes de aquella esquina siguen defendiendo. Aquí se trabaja junto al presidente Bukele para combatir ese crimen, que esos dos partidos que se dieron una fiesta de sangre queden al descubierto cada vez que hablan, como ha sido esta tarde. Aquí nosotros hablamos en mayoría porque representamos a los salvadoreños. Aquí estamos esta tarde indignados por una muerte que se ha dado en nuestro país, por un asesinato que se ha dado esta tarde. Antes ellos comenzaron como partido político, los dos que están allá, comenzaron su carrera política matando salvadoreños. Y así se mantuvieron. Van a pedir que liberen ya a este tipo que está aquí en la foto. Pueden pedir lo que quieran, pero tengan por seguridad, salvadoreños, que lo que pida esa gente que está ahí en la esquina no tiene valor, porque la democracia la han logrado ustedes y nos la han depositado a nosotros para que sigamos salvaguardando la seguridad de todos ustedes. Son libres de ir a escuchar esos discursos baratos. Son libres de leer toda esa prensa de sangre, esos que se iban a dormir con mareros para sacar unos reportajes de premios que les da un mafioso allá en Washington. Son libres de hacerlo, pero estamos seguros que la mayoría quieren la libertad de salir a caminar tranquilamente hoy en la noche, mañana en la mañana, ir a sus universidades, ir a jugar a los parques, ir a trabajar y a ganarse la vida decentemente y no pagarle más esa renta que permitieron esos que están ahí en la esquina. Porque eso sí se les olvida decirlo, ¿verdad? Porque eso no está en sus discursos baratos.
que aquí la renta se le cobraba a esa señora allá en una comunidad que trabajaba todo el día para ganarse $5 y tenía que dejarle 2 a esos malditos. Eso no lo dicen, ¿verdad? Se hablaba de falla esta tarde aquí. La única falla son ellos, y son una falla histórica, que tristemente la historia no podemos regresarla y borrarla, pero sí podemos hacer desde el presente y apuntando hacia un futuro, que nuestro país no vuelva a vivir ese tipo de terror. Y eso se hace haciendo buen gobierno, y eso no se hace pidiéndole limosna a cuanta mafia de afuera, como hicieron esos partidos durante tantos años. Eso se hace con un presidente que tiene la valentía de enfrentar a todos esos poderes oscuros y de decirles no, señores, o no, sirs, o en el idioma que sea. Aquí ya no es su patio ni trasero ni ningún tipo de patio. Aquí con el pueblo salvadoreño ya no se juega, ni menos con las vidas. Aquí en este país estamos decididos a seguir atesorando esa seguridad que ustedes nunca dieron. Nosotros hemos apoyado, esta mañana hemos recibido una petición más para aclararle a los que no lo saben o a los que se han caído o dejado caer en mentiras como la que me antecedió. El régimen de excepción es una herramienta que está en la Constitución de la República y estamos haciendo uso de ellas para que todos los salvadoreños estén seguros. Y eso es verdad. Esa es la única verdad. En ese régimen de excepción, que este día vamos a votar sin duda, en mayoría por los salvadoreños, está incluido todos aquellos mecanismos para poder frenar lo que ellos nunca pudieron frenar. Perdón. No quisieron, porque tenían ahí la mano extendida. Esa es la razón de ser de la prolongación de un régimen de excepción. Y así como estoy seguro, porque lo escucho de mis compañeros, así como lo escucho yo cuando salgo a las calles, la gente nos dice, por favor, no vayan a dejar esto a medias. El mensaje que va siempre acompañado es: pídanle al presidente Bukele que por favor no deje de hacer su trabajo, porque el trabajo falta, lo dijo el ministro de Seguridad aquí. Y los salvadoreños que nos dicen esto son la mayoría. Y los salvadoreños que nos dicen nos hacen estas peticiones son los que sufrieron en manos de aquellos que acaban de hablar. No tienen cara, creo yo, para seguirles hablando a ellos. O bueno, si lo hacen, a ver quién les cree. O le van a creer al Faro. Le van a creer al Faro, que se tuvo que ir incluso porque ya nadie los lee. O le van a creer al Diario de Hoy, que el director financió a Escuadroneros de la Muerte. O le van a creer a la prensa gráfica de esa ultraderecha. Yo creo que ya está claro hacia dónde está el pueblo salvadoreño. Y no les estoy hablando aquí de ningún tipo de contienda electoral, les estoy hablando de una realidad de vida. Tenemos claro con quién nos informamos con los señores youtubers o creadores de contenido que al fin, en esta asamblea, donde se les prohibía entrar a los salvadoreños, se les prohibía entrar. Mi padre fue negado una vez a entrar y a partir de ese momento que él vino, como todo salvadoreño que ahora puede venir, incluso desde fuera, desde Estados Unidos, desde el resto del mundo, se prohibió la entrada. Aquí se puso llave. Y eso lo hicieron ellos también. Los que mañana seguramente van a amanecer ahí en los reportajes de todos estos periódicos que fueron vendidos a todas estas mafias. Pero ahora no. Ahora los salvadoreños y el mundo, porque estoy seguro que afuera nos están viendo, se informan a partir de los salvadoreños y a partir de los ciudadanos buenos. No de estos accidentes electoreros que llegan a parar en una esquina. Esta tarde vamos a aprobar
una vez más, un régimen de excepción que sirve para todo aquello que le hace daño a los ciudadanos salvadoreños o todo aquel que viene a El Salvador. Vamos a ver en el tablero que está ahí. Si apoyan, yo los invito a hacerlo, nunca es tarde, aunque hayan dicho todo ese tipo de cosas que digan. Pero si no lo hacen, no importa, porque nosotros tenemos una mayoría que la única razón de ser es para que todo salvadoreño siga estando seguro. Muchas gracias, señor presidente. Síguenos como Mágico TV.